Las mujeres a la luz de gas, el lujo, la democracia, los sentidos y las clases sociales, pero sobre todo la mujer. Fortunata, Barbarita, Jacinta, Tristana y las mujeres del propio Galdós, de su vida vivida en sordina. Bienvenidos a tres lecturas críticas de Galdós, capítulo 6 de la primera parte de Fortunata y Jacinta. Mis descuidados ojos vieron tu Al mismo tiempo que se celebra a la mujer, se dice que la mujer ha estado siempre oprimida por el hombre a lo largo de toda la historia. Pero esto sería concebir la historia de manera lineal y homogénea, decir que la historia en todas partes ha sido siempre la misma, que los usos sociales, como diría Carmen Martín Gaite, han sido siempre los mismos y que la mujer ha sido siempre sumisa, manipulable, débil y que el hombre ha sido siempre malintencionado y manipulador. ¿Tiene esto sentido? ¿No será que la historia es como la vida de cada uno, que es la vida de la sociedad? Y como la vida de cada uno tiene altibajos, tiene momentos en que va muy bien, momentos en que decae, momentos de estancamiento, incluso momentos de retroceso. Es la vida igual en todas partes. Incluso en la vida de una sola persona, los distintos aspectos de esa vida, las distintas facetas, siempre están igual. Siempre prestamos la misma atención a una parte de nuestra vida que otra y lucen todas igual. No creemos que sea así. Tenga paciencia el lector y escuche lo que tenemos que decir. Quizá precisamente le confirmemos en algunas de sus ideas, quizá le ayudemos a repensar otras, pero desde unas bases algo más sólidas. Porque pongamos Grecia. Si es que Grecia se puede tomar en una unidad histórica, la Grecia arcaica, la Grecia clásica, la Grecia helenística, tomemos dos ejemplos solamente. Atenas y Esparta. Si vamos a la época clásica, encontramos una de esas paradojas de la historia ya aquí. Atenas es la democrática, la culta. Esparta es la militarista. Y sin embargo, en Esparta a la mujer se la escucha, puede estar con el hombre, entrena con él, convive con él, mientras que en esa Atenas artística y democrática con la mujer no se cuenta. Tiene que formar su mundo aparte, Lesbos, y hay diversas instituciones de homosexualidad entre los atenienses. Una homosexualidad que, de nuevo, es muy distinta de la homosexualidad como la concebimos hoy, y así ha sido muy diversa a lo largo de la historia. O pongamos Roma, y también Roma podemos distinguir entre las primeras épocas del pater familias, ese pater familias durísimo que podía disponer de los miembros de su familia casi como si fueran cosas, y perdón por la simplificación de nuevo a los especialistas en derecho romano, pero no es ni mucho menos la misma Grecia de Julio César, donde la mujer era tan importante. Recordemos la figura de Julio César en quizá uno de los hombres que lo retrató mejor, Thornton Wilder en Los idus de marzo, o esa delicadísima relación que tenía el mismo César con Cleopatra. Aparece el cristianismo. Yo siempre digo, y esto es muy políticamente incorrecto, también lo serán algunas otras cosas que digamos, pero de nuevo, paciencia, lector, escuche, por favor, que si las feministas de hoy supieran bien de lo que hablan o se pararan bien a pensar lo que dicen, quizá usarían el cuadro de Fra Angelico de la Anunciación de icono, de símbolo de su movimiento. Lo digo porque si en algún lugar la mujer se la trata como no solo igual, sino incluso superior al hombre, es en los evangelios, que son los libros que, seamos católicos o no, cristianos o no, con fe o no, configuran en buena medida nuestra civilización occidental. Ya desde la Anunciación, a la Virgen María se la trata con un privilegio que a San José no se lo trata. A San José no hace falta creerse esto, digo como libro de cultura, digo como configurador del mundo en el que vivimos, porque medimos el tiempo, incluso por Cristo. A María le llega el arcángel más importante de la corte celestial. No hace falta creer en los ángeles para entender la importancia de esto. A San José le viene una voz en sueños
que le manda. A María se le da la oportunidad de contestar, contesta hágase. A San José no se le da la oportunidad para comunicarles que van a tener al Hijo de Dios. Hay varios momentos más en el Evangelio, quizá el más significativo también es cuando María Magdalena viene a pedir auxilio al Señor, a Jesucristo, porque la van a lapidar y él la adúltera. Y Jesucristo la protege, pero le dice a la gente, no se opone a la ley, porque Cristo viene a cumplir la ley, pero les dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inaugura la igualdad jurídica entre hombre y mujer. Si la mujer pagaba la pena de lapidación, al hombre también había que pedirle las mismas cuentas. Eso es el Evangelio y la aparición del cristianismo. Vamos a San Agustín, del que dijo Ortega, al final del Imperio Romano, San Agustín, del que dijo Ortega que era el último hombre antiguo y el primer hombre moderno. Bueno, pues San Agustín hace su filosofía con su madre. Se habla mucho de la ausencia de la mujer en la filosofía, por ejemplo, en la historia de la filosofía, que se la ha silenciado. ¿Es así o es que la mujer tiene otra forma de vivir? ¿O es que estamos buscando a la mujer donde no debemos? Bueno, pues Santa Mónica hace la filosofía con San Agustín. No se entiende a San Agustín si no es por la relación con su madre en sus primeros 30 y algo años persiguiéndolo contra él y luego siendo los mejores amigos. Las mujeres tienen otra forma de hacer las cosas en la historia. Eso no quita para que en otros momentos de la historia decidan hacer cosas que antes solo hacía el hombre o hacía primordialmente el hombre. ¿No es así, Ignacio, que a veces buscamos a la mujer en donde no debemos cuando miramos la historia con ojos actualistas? Con la historia de la mujer hay un problema y un error que está en otras formas de historia que se hace hoy en día, y es que pues se hace por hacer, sin pensar antes cómo hacerlo, sin pensar en el ser de las cosas. Esto es parte del especialismo, ¿no? Que aprende, prescinde de la filosofía y se pone a hacer cualquier ciencia especial sin reparar antes, y entonces, claro, se prometen muchas personas con mucho apoyo de distinta clase hacer historia de las mujeres, pero se hace sin reparar en que igual hay que hacerla de cierta manera. Entonces se emprende la historia clásica, pero simplemente fijándose en las mujeres. Entonces se va a buscar la historia de siempre, que es la historia eminentemente, pues primero fue militar, la historia la fundó Tucídides, un almirante, no en vano, y después la historia política, y claro, allí a la mujer pues no se la encuentra, se encuentra un vacío. Pero claro, si nosotros nos dirigiésemos a las mujeres del pasado, igual se asombrarían de que las estuviésemos buscando allí y nos dirían que ellas tienen su sitio, que en ningún caso quisieran verse en el ejército o siempre en la política, y que hay una otra historia posible, que es la verdadera historia de las mujeres, que Si vamos, implica mirar antes, pensar antes cuál es la vida de las mujeres, dónde ha estado y cómo es. porque en el fondo puede ser también un desprecio a las mujeres. Cuando dicen los franceses cherchez la femme, buscan a la mujer, quizás se refieran, por cierto, más a la madre que a la pareja, porque un hombre es su madre. Las mujeres han criado a los hombres y decía Zorín que si queremos saber quién es Napoleón, debemos buscar a la madre de Napoleón y entenderemos quién es él. No es mi experiencia como profesor y escritor que sean las mujeres su madre, son los hombres su madre. A las mujeres le pesa muchísimo la figura del padre, pero de otra manera. Si por ejemplo nos vamos a la Edad Media, con lo que decías Ignacio, y tenemos en España al que llamó Menéndez Pidal el primer héroe europeo, al Cid, eh, Jimena, desde luego, tiene su sitio, pero su sitio como Jimena, ¿no? Claro, ahí están creo que todavía se conservan los diplomas, no sé si en la Catedral de Valencia, donde Jimena firma como en el gobierno de la ciudad de Valencia, que resiste estas últimas invasiones musulmanas. Ya ha muerto el Cid. Si saltamos al Renacimiento, por ejemplo en España, con la tragicomedia de Calisto y Melibea, que conocen algunos por la Celestina, hay un momento clave en la historia de la mujer, que es cuando a Calisto le pregunta su criado, ¿pero no eres cristiano? Y le contesta, Melibeo soy, en Melibea creo y por Melibea vivo, creo que dice. Esto es esencial porque el hombre que había vivido esos 1000 años por Cristo y teniendo su mayor amor en Dios,
resulta que ahora lo cambia por el amor de la mujer. Lo que antes era Dios, ahora es la amada, ahora es la mujer. Entonces, ese es otro punto que queríamos resaltar, que es que hay momentos en la historia en que la mujer no solo es que no haya estado oprimida, es que ha estado tan alta, tan encumbrada, que a veces decía, bájame de este pedestal porque quiero vivir aquí en tierra, ¿no? Y quizá eso también se ve muy bien antes, durante la Edad Media que decíamos, con el arcipreste de Hita y las historias que cuenta en el libro del Buen Amor, cómo hombres y mujeres conviven en una normalidad y con una frescura que, en fin, Es que son las serranas las que raptan al arcipreste. O sea, es el pobre arcipreste el que se tiene que preocupar de ir borracho y solo a casa, casi, porque le raptan las serranas. y le gustan las dueñas chicas, que dice, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un recorrido de la historia de la mujer, muy rápido, claro, hasta llegar a a las propias Fortunata y Jacinta de Galdós, invitando a mirar esta cuestión de la mujer hoy en día tan candente a través de este hombre que dedicó buena parte de su obra a las mujeres, Galdós, con muchos títulos que son nombres de mujer y todas muy especiales, pero a hacer una mirada a la historia de la mujer de otra manera, considerando las cosas con otra hondura, con otra perspectiva y libres completamente de prejuicios. Si en el Renacimiento pensamos también en la reina Isabel la Católica, en esa mujer que teniendo hijos, siendo la mujer más poderosa y unos hijos de los que se ocupaba y quería mucho y se le murieron sistemáticamente a la pobre, y que era la mujer más poderosa de su tiempo, pues al mismo tiempo ve sus obligaciones y dice, yo tengo que aprender latín, que es la lengua de esta nueva forma de llevar el mundo que se llama diplomacia, que hemos montado con el Vaticano, nace la diplomacia, y entonces pues se busca una profesora de latín, ¿no es así? Beatriz Galindo, la latina. La latina, y a las horas que puede, pues estudia latín, como luego más adelante veremos cómo Cristina de Suecia llama al filósofo más importante de su época, Descartes, porque se siente en la obligación ella de conocer estas novísimas ideas de esta nueva edad moderna. En- y si dejamos el Renacimiento, donde la mujer está tan alta, y nos vamos al Barroco, pues a Ignacio, que es un especialista en el Barroco, pues se lo ponemos en bandeja. Y empezamos, por ejemplo, en España con Felipe II y su amor por sus hijas, a las que tanto respetaba y a las que deja las tareas de gobierno que eran tan importantes para él en sus largas ausencias. ¿No es así, Ignacio? Sí, y luego Isabel, Clara Eugenia es la mujer clave de la política europea en esos años tan Es su hija, junto con turbulentos. Catalina Micaela. Claro, su hija y en esos años tan turbulentos de paso al siglo XVII, en el que el siglo de oro, como siempre, es también siglo de oro de las mujeres, porque no se puede olvidar, ya no por supuesto, a Sor Juana Inés de la Cruz en la Nueva España, que es la más conocida, sino también, por supuesto, a María de Zayas, cuyas novelas son otro siglo de oro, es el siglo de oro visto por la mujer. Cuando negaron que era una mujer hace poco que trascendió a la prensa y eso yo no me lo Claro, podía creer porque dice uno una tontería, sale en todos los periódicos y se ha ganado claro. su Y a, puestecín. a mí me pareció ver otro siglo de oro distinto en sus novelas, no he visto de otra manera. Claro, es que es una mujer, es que ve las cosas, habla de los colores de las banquetas, ves la casa por dentro, ves otras cosas, ves las miradas de los enamorados de una manera distinta. Bueno, Los araos. los saraos, ahí se enamoran. Y, por supuesto, Ana Caro de Mayén, no solo dramaturga, sino también probablemente descendiente de esclavos, liberta ella misma de pequeña y no sabemos si morisca o negra, o sea, es un personaje interesantísimo, por lo O que Santa también, Teresa de Jesús, no no solo como digamos, claro. escritora santa, pero también como mujer organizadora, con su reforma de conventos y su forma de enfrentarse a todos, fuera como fuera. ¿Y qué importancia política tuvieron las mujeres en el barroco? Pues también dentro de la Iglesia no digamos, porque en segunda parte del reinado de Felipe IV la política no se puede entender sin esta correspondencia entre el rey y su consejera para todo, también política, que era Sor María de Ágreda, que era fundamental dentro y fuera de la Iglesia, pues importantísimo. O María de Hungría. Oh, María de Hungría, por supuesto. Estas reinas que hacen unos viajes increíbles y que hacen la política europea, no solo casándose, sino también gobernando. Y las quejas de las mujeres entonces, pues se parecían un poco a las quejas
que a veces incluso tienen los hombres ahora, ¿no? O que pueden tener las mismas mujeres. Y Sor Juana Inés de la Cruz, en su famosísimo poema, dice algo así, dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Entonces, pues lo que luego también dirá Carmen Martín Gaite en Los usos amorosos de la posguerra, cuando dice que la mujer, por un lado, tiene que encontrar marido, tiene que seducir a un hombre, pero al mismo tiempo tiene que procurar que no se la acuse de prostituta, porque entonces se le cae el pelo. Bueno, pues para eso ya tenía una conclusión Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, y decía a los hombres: queredlas cual las hacéis y hacedlas cual las buscáis. Del barroco podemos pasar, bueno, todavía es final de barroco, a los Borbones en España, por ejemplo, y nos centramos un poco en España, pero podíamos ir por el mundo, y en la importancia de las mujeres para los Borbones, de sus esposas, la importancia política y la importancia cultural de las mujeres de Felipe V, de Fernando VI, de Carlos III, ¿no es así? Sí, claro. Ya solo pensar en la influencia de los italianos con Felipe V a través de Isabel de Farnesio, que se convirtió prácticamente en todos los ministros italianos con solo la presencia de esta mujer. Y la política italiana, que España reconquista posesiones en Italia en gran medida por Isabel de Farnesio. Por cierto, en contra de lo que se dice muchas veces, muchos de estos reyes de la historia de España estuvieron muy enamorados de su mujer. Así fue Fernando VI o Carlos III, ahora que hablamos de Borbones, o el mismo Carlos V con Isabel de Portugal. Aunque dice uno, bueno, es que en sus largas ausencias tenían amantes. Bueno, es que la vida, como decía Ortega, no se ha hecho a beneficio de las monjas ursulinas, sino que la vida es complicada. Y así ha sido siempre y así será. Si vamos al siglo XVIII, un libro esencial es el de los usos amorosos del siglo XVIII de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite, una mujer con una personalidad arrolladora, escritora de la generación de los 50, sus compañeros de generación le decían que había que hacer la novela que entonces entendía que había que hacer, pero contra el criterio de todos, ella pensó que no, que ella debía meterse a estudiar legajos para estudiar lo más importante que ella creía que había en la vida, como por ejemplo la libertad con sus estudios del proceso Macanaz o el amor. Y estudia los usos amorosos en el 18 y en la posguerra española en el primer franquismo. Usos es una palabra orteguiana y esto lo hace ella como discípula de Julián Marías, que es discípulo de Ortega a su vez, y usos son los develadores, los indicadores de que hay sociedad. Hay sociedad donde hay usos, que son reglas no escritas, pero que tienen sanción. Por ejemplo, hoy, según los usos, no tendría ningún sentido ir vestido de traje a una clase de bachillerato. En otros tiempos, esos usos pues, te obligaban. En esos usos amorosos del 18, Carmen Martín Gaite cuenta muchas cosas muy significativas de este siglo y de los cambios que se producen en la sociedad con esto que se llama el nuevo régimen. En España señala una institución tan llamativa como el cortejo. El cortejo quería decir que el marido, y esto hablamos de las clases más altas, tenía que consentir que su mujer tuviera amantes y que esos amantes fueran desde antes de que ella se despertase, a llevarle el chocolate por la mañana, a elegirle la ropa, a ayudarle a hacer su aseo y a maquillarse y vestirse. Y luego se llegaba a mayores con ella, se le hacía todo tipo de regalos y el marido no consentidor estaba mal visto. Tuvieron que venir, y luego hablaremos de esto en cuanto a la democratización de la sociedad española, el democratismo de la sociedad española, tuvieron que venir las clases populares a recordarle a las clases más altas que se les había ido la cabeza. De hecho, había un afeminamiento no agradable, no del bueno, de los hombres en aquella época, de los hombres de la sociedad alta, y vinieron aquellos manolos y aquellas majas a recordarles cómo vivir y cómo hacerse el amor entre hombres y mujeres de otra manera. Ahí entramos en varias claves y aprovechamos para decirlo ya que estamos en el Rubicón de este recorrido. Y es, uno, que hombres y mujeres se necesitan y se buscan. Veremos a Galdós y lo veremos a Galdós imaginando a las mujeres como hombre, no como un teórico, sino hombre como
un hombre que las vivió muchísimo y las buscó muchísimo y al mismo tiempo tuvo muchos problemas con ellas. 2, es que quizá hombre y mujer no son la misma cosa, quizá no lo sean. Una teoría derivada de la Escuela de Madrid es que el hombre se hace de fuera adentro y la mujer se hace de dentro a fuera. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer necesita que su intimidad esté fuerte, consolidada, que sea propia. La intimidad es la familia, el amor, para un hogar, para salir ahí fuera y sentirse fuerte. Un hombre necesita sentirse fuerte fuera, sentir que sabe quién es, que tiene un oficio, que sirve para algo, para luego desde ahí volver a su intimidad y, y en esa intimidad no sentirse acomplejado. Puede que haya quien se sorprenda por oír esto, pero quizás si se paran un poco a pensarlo, sea la realidad que vive en cada día, en contra de lo que se dice. Además, hay que distinguir, según la Escuela de Filosofía de Madrid también, entre la condición y la situación. La condición es lo que soy, quién soy, y la situación es cómo en el momento me va. Por ejemplo, yo tengo delante a Pablo Pose haciendo de ingeniero de sonido, es un hombre de 25 años y me consta que satisfecho y contento con su condición de hombre. Eso quiere decir no que se sienta superior ni que desprecie a la mujer, antes al contrario, como dice Machado, un hombre no es hombre hasta que no oye su nombre de labios de una mujer. Y su condición de hombre incluye buscarla, necesitarla y sentirse incompleto sin ella, igual que la mujer, en contra de lo que se dice, a no ser casos especiales, de otra forma de ver la vida, no se siente mujer hasta que no encuentra a un hombre. Bueno, pues contento con su condición, seguramente Pablo a veces no está tan contento de su situación, le gustaría tener más éxito con las chicas, a lo mejor, a veces suponemos que le gustaría a lo mejor ser más alto, aunque ya es bastante alto, más grande, aunque ya es bastante grande, el puñetero, o ser más guapo, o ser más inteligente, o cualquier cosa que sea que le vaya mejor, o tener más dinero, o más tiempo libre, que nosotros no le dejamos ninguno. Puede que esté descontento con su situación, pero no de su condición. Si lo llevamos a los agricultores, que veremos, bueno, que serían los que se veían afectados por la segunda revolución industrial que vivimos con Fortunata y Jacinta, con Aldós, se sienten muy satisfechos de su condición de agricultores y orgullosos. Sus abuelos probablemente lo fueron, bisabuelos, sus padres y sus hijos lo serán, si la revolución industrial no se lo impide, pero siempre estarán descontentos de su situación. El grano está caro, el grano está barato, llueve mucho, llueve poco, cae pedriza, cae granizo. Precisamente hay ideologías a partir de un momento dado, y hoy las veremos, que lo que hacen es que el hombre se sienta descontento de su condición. Bueno, pues hay unas nuevas ideologías que pretenden que el hombre y la mujer se sientan descontentos con su condición misma, no de su situación, que siempre está bien estar insatisfecho y querer mejorarla, con su propia condición de hombre y mujer. Entonces, hemos hecho un rápido recorrido al siglo XVIII, vámonos a las Cortes de Cádiz. Y Ignacio hace unos años llevó a su facultad, organizó unas conferencias sobre la Constitución y llevó a una profesora, la profesora, Nieves Pinillos. y doy una conferencia, esta señora estupenda, sobre el papel de las mujeres, el que desempeñaron las mujeres en la Constitución de 1812. No se las admitía en el hemiciclo, si es que no fue tal hemiciclo, pero bueno, donde se discutía la Constitución y tenían que asistir de oyentes. Pero sin embargo, participaron activísimamente. ¿Cómo? Pues después por la tarde organizaban tertulias donde en buena medida elegían qué temas se tratarían al día siguiente, qué enfoque se les daba y además había numerosas gacetas que ellas llevaban, dirigían, potenciaban, financiaban y en las que escribían fuera con su nombre o fuera con seudónimo. Si vamos un poquito después al romanticismo, en el romanticismo vivimos otra época en que la mujer de nuevo está casi demasiado alta, tan alta que se vuelve un icono. Y precisamente este llevarla fuera de la realidad quizás sea la razón por la que se produce esto que vamos a sostener aquí, que quizá precisamente en el siglo XIX la mujer acaba estando en peor condición que en otros siglos.
precisamente después de la época de la codificación, del Código Civil, a final de siglo, donde todo se regula y donde justo antes de hacer esa codificación a la mujer, digamos que se la saca de la vida y se la pone en una vitrina. Desde una vitrina no se participa en la vida política, no se participa en la vida activa. Y esa vitrina es la que es. Hay un lugar donde la mujer no estuvo nunca en una vitrina, y aquí viene otro argumento más muy políticamente incorrecto, pero bueno, ya estamos camino de la cárcel según algunas leyes, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Vosotros sois un poco jóvenes para esto, pero... Y es que hay una institución, y yo creo que es solo una, en la que la mujer ha tenido el mismo papel que el hombre sin ninguna cortapisa, y esa institución política, porque instituciones privadas, la mujer muchas veces ha tenido mucho más poder que el hombre, pero instituciones políticas, la institución política en la que la mujer ha contado una vez que estaba en el poder, lo mismo que el hombre a todos los efectos, es la monarquía. ¿No es así, Ignacio? Sí, no, ya no solo pensar en los reinados de Isabel, de las Isabeles, sino en la regencia, larga regencia de Isabel de Portugal, que fue la gobernante de España cuando Carlos V estaba por ahí, o en todas las mujeres de los Austrias, son fundamentales. No nos podemos olvidar, ahora cuando hablemos despacio, de las mujeres de Galdós, que parte de las mujeres de Galdós y de su vida y de la vida del trasunto del argumento de Fortunata y Jacinta son la regente y la reina Isabel II. Es decir, es un siglo político de mujeres en buena medida también, ¿no? O vimos en la película del Marqués de Salamanca el papel de las mujeres en los trajines políticos, ¿no es así? Sí, y habría que ver porque es famoso el encuentro que hubo incluso entre el propio Galdós e Isabel II en su exilio en París, que creo que es una entrevista genial. Hablaremos de eso, lo buscaremos despacito y lo contaremos porque merece la pena. Una vez que hemos llegado al siglo de Galdós, precisamente encontramos que también entonces había muchas teorías, quizá absurdas, sobre la mujer, porque una cosa es la mujer real, en cada momento, en cada lugar, y otra cosa son las teorías que sobre la mujer unos y otros puedan tener en cada época. Esas teorías las refutaba, como dice nuestra enciclopedia hispanoamericana, el sabio doctor Letamendi en un precioso artículo titulado La mujer, que publicó la Ilustración Artística de Barcelona en abril de 1882. El doctor Letamendi quería olvidar por completo cuantos juicios acerca de su condición llevaba leídos, acerca de la condición de la mujer. Tal cúmulo de injusticias, ligerezas, prevenciones, retruécanos e impertinencias forma el conjunto de cosas que acerca de la mujer y con ínfulas aforísticas he visto estampadas. Podemos seguir el ejemplo, y intentamos hacerlo, del doctor Letamendi y no seguir sin repensarlas ninguna de las teorías que nos han ofrecido o que nos ofrecen ahora acerca de la mujer. Y para eso estamos haciendo este recorrido a lo largo de la historia. Y en este relato de la historia de la mujer no podían faltar las compositoras, ¿verdad, Ignacio? Sí, ya que hablamos de mujeres, vamos a hablar no solo de compositoras, también de músicas de cantantes españolas del siglo XIX, que las hubo importantísimas, de este siglo de Galdós. Vamos a empezar con la primera, que fue tanto compositora como sobre todo cantante. Isabel Colbrán, una de las mujeres más famosas de la primera mitad del siglo XIX, cantante famosa en toda Europa. Además de compositora en los primeros años del siglo XIX, en los años de Napoleón, vivió sobre todo en el extranjero, fue mujer de Rossini, famosísima, después se separaron, pero ella conservó su fama y sobre todo como cantante. Para ver esta situación de la mujer en estos años, porque ya hemos llegado al 19, a finales del 19, estamos en 1871-72, con Fortunata y Jacinta, vamos a recurrir a nuestro jurista decimonónico, Alberto Alonso Colinas, y primero vamos a distinguir la mujer casada de la mujer no casada. La mujer no casada podía disponer de sus bienes, podía disponer de su hacienda, podía contratar, enajenar, podía hacer lo que quisiera, como si fuera un hombre a todos los efectos. El problema estaba en la mujer casada. Y hablamos antes del Código Civil, como ahora nos va a explicar
nuestro jurista decimonónico. No en vano, el Fortunata y Jacinta se subtitula Historia de dos casadas. Es esencial que que estén casadas, a todos los efectos. Entonces, a ver qué nos dice sobre esto Alberto Alonso Colinas, el jurista decimonónico. El régimen jurídico más relevante en cuanto a la vida privada de las mujeres se contiene en el Código Civil, que es un poquito posterior a los años en los que ocurre esto, pero que lleva gestándose desde 1851. El código, que todavía está en vigor, es de 1889. Y ponía, por decirlo en dos palabras, a la mujer en una posición secundaria con respecto del marido. Eso se ve, por ejemplo, en los artículos 47, 57 y siguientes del código en su redacción originaria, que ya no están así, y que decían, entre otras muchas cosas, que los hijos tienen que pedir consejo al padre y solo en su defecto a la madre, que el marido es el que tiene que proteger a la mujer y la mujer obedecer al marido, que la mujer tiene que seguir en prácticamente todos los casos al hombre allá donde quiera que vaya y fije su residencia, es el marido el que administra los bienes, es el que representa a la mujer, con lo cual la mujer no puede llevar a cabo negocios jurídicos salvo cosas concretas como la testamentaría, y además no puede adquirir la mujer nada a título oneroso, salvo aquellas cosas de la vida ordinaria, sin el preceptivo consentimiento del marido. Todas estas regulaciones están en vigor prácticamente hasta 1975, donde hay pequeños cambios, pero sobre todo hasta 1981, que es cuando hay una modificación general de esta parte del Código Civil que reconduce a igualdad de términos al hombre y la mujer dentro del matrimonio, y que es lo que está ahora mismo en vigor. Dentro del matrimonio además estaba la cuestión del adulterio, por cierto, adulterio que desde entonces, desde el 19, no se despenaliza hasta los pactos de la Moncloa de 1978. Los pactos de la Moncloa, que son una maravilla, pero que no incluyen solo materia económica en contra de lo que cree mucha gente, sino una panoplia de libertades que son las que también hacen posible la prosperidad. Además del adulterio, tenemos que considerar qué importancia tenía la religión o las instituciones religiosas dentro del matrimonio y el matrimonio civil que se va imponiendo en esta nueva época. De nuevo, el jurista decimonónico. Efectivamente, el adulterio deja de ser delito durante los pactos de la Moncloa, pero ya reconduciéndolo al ámbito civil, hay que decir que el régimen matrimonial durante siglos completos se reconduce al ámbito canónico, es decir, no existía otra forma matrimonial más que la reconocida por la Iglesia Católica. Sin embargo, hay un punto de inflexión precisamente en los años en los que ocurre Fortunata y Jacinta, porque en 1870, bajo el mandato de la Constitución de 1869, se aprueba una ley provisional de matrimonio que instaura por primera vez en España el matrimonio civil como mecanismo único. Eso no quería decir que estuviera prohibido el matrimonio canónico, pero lo único que surtía efectos en el ámbito civil durante la vigencia de esa norma era el matrimonio civil. Fue una norma que por lo visto fracasó estrepitosamente porque la población seguía casándose por el rito canónico sin hacer el rito civil también, hasta el punto de que en 1872, muy poco después, se tuvo que hacer una pequeña componenda permitiendo que los hijos nacidos de matrimonios canónicos que no fueran civiles se pudieran inscribir como naturales, que no era lo mismo que legítimos, pero ya era un paso intermedio, y finalmente en 1875 se deroga completamente, instaurándose un modelo bastante similar al actual. El matrimonio canónico será el ordinario para todos aquellos que fueran católicos, siendo subsidiario el matrimonio civil para el resto de los casos. Y es verdad que a veces la mujer, jurídicamente, externamente, no siempre, y ni mucho menos siempre igual, ha tenido la condición de menor de edad. O sea, ha estado sometida a tutela. El elemento esencial, además del régimen matrimonial que ya hemos dicho de la autonomía de la mujer, se residencia en la tutela, que es una figura de derecho privado que tiende a proteger a aquellos que están en una situación de desamparo, normalmente por razón de edad, pero también por otros motivos como la enfermedad o la discapacidad, o, en fin, la incapacidad para protegerse a sí mismo. En esto existen dos tradiciones seculares en el derecho tradicional que tienen enfoques contrapuestos. En el derecho romano, por simplificarlo mucho, se asemejaba a las mujeres a los menores y a los necesitados de tutela, con lo cual pasaban con distintas figuras jurídicas, pero toda su vida bajo el control o la protección de otra persona que era un hombre, mientras que en el derecho visigótico, que también conforma lo que luego será el derecho actual, se considera, salvo cosas puntuales, a la mujer en igualdad de condiciones del marido.
Esas excepciones del derecho visigótico se plasman más o menos en el derecho actual, de modo que el régimen del Código Civil de 1889, que está en vigor en la época próxima a Fortunata y Jacinta, aunque en la actualidad ya han desaparecido estas limitaciones, contenía como principio general la igualdad del hombre y la mujer para la tutela, pero establecía determinados supuestos en los que la mujer estaba preterida con respecto del hombre. Por ejemplo, la mujer, la madre, no podía continuar siendo tutora en el caso de que se volviera a casar y la tutela pasaba a los hermanos, y también se prefería a los abuelos hombres paternos sobre los maternos y a los hombres sobre las mujeres. Pues arias maravillosas como esta no fueron hechas en abstracto, sino que fueron hechas para una mujer, para una gran cantante. Y en este caso una cantante española, la famosa Malibran, que fue conocida en toda Europa, también en la primera mitad del siglo XIX como la Colbrán, y que para la que adaptó su ópera I Puritani Bellini, que es lo que acabamos de escuchar en la voz maravillosa de María Callas. En el siglo XIX hay varios aspectos a considerar que afectan a la futura consideración de la mujer y a su vida, porque se alteran todas las formas íntimas de la vida con las revoluciones industriales. Ahora estamos al final de la segunda y al hombre y a la mujer se los expulsa del campo en su gran mayoría o en grandes cantidades, y se produce esta alienación que dice Marx, es decir, la gente siente que su vida no es suya, que se la han quitado, se la han suplantado por una vida ajena. Pero eso afecta a todos, a hombres y mujeres. Y además hay en el 19 característicos, son varios movimientos ideológicos que darán lugar, y esto es esencial, a, podríamos decir, los dos feminismos que nos encontramos ahora. Hoy en día hay los que dicen muy vehementemente que el feminismo tiene base marxista, que el feminismo es marxista. Otros dicen que hay un feminismo liberal que es el primer feminismo. Vamos a hablar de los dos, vamos a hablar de sus raíces. Ese feminismo liberal podríamos considerar que tiene su raíz en Stuart Mill y su esposa, que son los primeros que desde Gran Bretaña hacen campaña política y una fundamentación ideológica de cómo la mujer tiene que tener derechos, tiene que tener un acceso a la vida política, sobre todo a través del sufragio activo y pasivo, poder votar y poder ser elegido. Hay una cuestión a considerar, que es que Stuart Mill es utilitarista, por lo tanto pragmático y muy próximo al materialismo marxista. Dejo esto apuntado y a la gente le sorprenderá, pero dejo esto apuntado porque las raíces del utilitarismo no están ni mucho menos tan lejos de las marxistas. Luego quizá estos feminismos que discuten tanto tengan ambos los pies de barro. Dejo eso apuntado y sigo con Stuart Mill y el nacimiento del movimiento sufragista. Ese movimiento además no es uno solo, tiene una doblez. Originariamente nace como un movimiento moderado que pretende cumplir la ley. Podríamos considerar que Millicent Fawcett, así como un grifo en inglés pero con dos T's, es la primera líder o la cabeza destacada. Se le ha hecho un monumento hace poco del movimiento de las que se llaman en inglés suffragist, acabado en T. Pero más tarde, algo más tarde, aparece un contramovimiento que ya no pretende respetar el Estado de Derecho ni actuar por medios pacíficos para lograr el voto femenino, sino por contra, mediante la acción directa, a veces muy violenta, y son las conocidas como suffragettes. Y esas suffragettes podemos decir que su líder fue Emmeline Pankhurst y llegaron a extremos de atacar obras de arte, ¿no es así, Ignacio? Sí, creo que fue precisamente por la encarcelación de Pankhurst por la que otra de estas feministas radicales pues y fue un buen día al museo y acuchilló la Venus del Espejo de Velázquez como en psicosis con 7 cuchillazos bestiales que solo los mejores restauradores pudieron resolver. Y al mismo tiempo
atacaron el British Museum, persiguieron a Churchill, al hombre en taxi, y tenemos el llamado Viernes Negro, en el que cientos de mujeres, alentadas por una banda de cornetas y tambores, arremetieron contra los cordones de policía. Una fanática, y esto dice una enciclopedia española de 1962, creo que es, de las primeras en las que se trata a fondo esta cuestión del feminismo, porque, por cierto, en la época de Galdós, estas teorías de Stuart Mill casi no se conocen. Ha sido después, durante el siglo XX y hoy en día masivamente, cuando precisamente son las teorías que vienen de la lengua inglesa, han sido muy predominantes y de muchísima influencia entre los españoles. Hay que decir que, por desgracia, hoy en día los españoles no tienen casi ninguna base intelectual hecha en español. No digamos ya Ortega o la Escuela de Filosofía de Madrid, que aquí pues tanto ha hecho por nosotros, ¿no? Por los que hacemos este podcast, pero olvidémonos del Quijote o de Fortunata y Jacinta. Yo os invito a los oyentes a que hagan una encuesta, que políticos, que intelectuales, que periodistas, que presidentes de empresa llevan dentro a estos clásicos españoles, quienes han hecho su pensamiento en español. Más bien se hace desde un complejo tremendo de ser español. Incluso los que van siempre diciendo España, España, pues un complejo tremendo de ser español y por no ser inglés o norteamericano o no se sabe qué. Y de ahí el olvido propio incluso de la lengua española en favor de un inglés mal hablado. Y se lo dice alguien que en parte se gana la vida enseñando inglés hace muchos años también. Bueno, pues decíamos que el llamado Viernes Negro, cientos de mujeres, alentadas por una banda de cornetas y tambores, arremetieron contra los cordones de la policía. Una fanática, Emily Wilden Davison, llegó al extremo de arrojarse a los pies del caballo del rey que corría el derby, acción en la que encontró la muerte. Empezaron a ponerse en huelga de hambre estas suffragettes, que son las extremas. El gobierno las tuvo que poner libertad porque se morían de hambre, pero vemos que incluso este primer feminismo, digamos, liberal, como gustan de llamarse, un liberalismo que es a la inglesa y que de nuevo tiene tanta fuerza, que tiene raíz utilitarista, darwinista, tiene tanto predicamento ahora mismo los que se llaman liberales en España, con olvido del verdadero liberalismo español, un liberalismo que nace en Cervantes, en el Quijote, por ejemplo, ya, y que dice que ser liberal es ser generoso, lo contrario de ser generoso es ser mezquino. Ese liberalismo fructifica en la Constitución de 1812, donde el término liberal pasa al resto del mundo político. Y el don Gregorio Marañón dice en sus ensayos liberales que ser liberal consiste en dos cosas. Por cierto, dice que se es liberal como se es limpio, que a uno le sale solo, pero que ser liberal consiste en, uno, que el fin nunca justifique los medios, y dos, estar siempre dispuesto a entenderse con el otro. Bueno, pues ese liberalismo a la española no tiene mucho que ver, por no decir nada, con ese liberalismo utilitarista y en el fondo materialista de los ingleses. Y sin embargo, ahí estamos. Lo digo porque quizá ese feminismo español podía fundarse sobre otras bases. Si nos vamos a Marx, cuyo manifiesto se publica en 1948, veremos que en 1848. Ay, perdón, Sí. estamos aquí Que en se te- 1848, gracias Ignacio. Pues en 1848 el manifiesto comunista usa un lenguaje muy parecido al que se usa ahora por cierto feminismo, el más predominante. Ese feminismo en realidad puede ser, algunos lo entendemos así, como una nueva cara que ha encontrado el marxismo después de que el marxismo, como los fascismos, saliera bastante mal parado y cientos de millones de personas por culpa de ellos después del siglo XX. Entonces se han buscado nuevas caras, igual que el fascismo ha buscado la cara de la excusa de los inmigrantes nos quitan el empleo, pues el marxismo ha encontrado una nueva cara, que es enfrentemos a hombres y mujeres y saquemos a la mujer de su... saquémosla afuera, que esté enfadada, y la lucha de clases sustituirla por la lucha de sexos. ¿Por qué lo decimos? Lo decimos porque en el manifiesto comunista el obrero se ve relegado a vender su trabajo a cambio de un salario, lo que por cierto hoy en día es el sueño de mucha gente. Y luego en la terminología esta feminista
este feminismo que pueden hacer del marxismo, se dice que la mujer se ve relegada a meras tareas reproductivas. Se olvida aquí, en buena medida, que la mujer, o se quiere olvidar, que la mujer, hasta qué punto se hace mujer siendo madre, y eso la hace superior al hombre. Bueno, habría mucho que decir, pero si seguimos por esta línea de este segundo feminismo, segundo, no sabemos si, bueno, porque en el tiempo ha llegado segundo, lo consideraremos así, se ve atrapado en el siglo XX con el movimiento que encabeza Simone de Beauvoir, que dice muy vehementemente y quizá totalitariamente, le preguntan, ¿cree que a la mujer se le podría dar la opción de quedarse en casa? Y dice, no, creo que se le deba dar porque muchas lo tomarían. Entonces, este feminismo niega en buena medida la libertad que es consustancial al hombre y por lo tanto, claro, a la mujer, ¿no? Este feminismo luego se ve empañado o tomado, atrapado o en manos de o beneficiado, según piense uno, por las llamadas doctrinas de género que diferencian entre sexo y género. Y en esas estamos hoy y eso es lo que hoy en día predominantemente se entiende. Bueno, ahí están, pero invitamos a repasar un poco más la historia para ver dónde queda. Nos hemos quedado en este siglo XIX y si más allá de las doctrinas vamos al siglo XX, no queríamos dejar de ver cómo en los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, en lo que se llama la Edad de Plata, se llega a una perfección increíble. Como dice Julián María, se llega a la perfección de la amistad del hombre y la mujer. Yo sostengo también que cuando el hombre ha llegado a algo muy alto en la historia, pronto se ha cansado. Y dice Julián Marías que la amistad más perfecta es la del hombre y la mujer. Fíjense que se llega a tal perfección que es que la mujer y el hombre por primera vez en la historia son al mismo tiempo pareja sexual, padres ejercientes, porque la mayoría de los padres casi nunca han ejercido de padres. Las clases más altas los ponían en manos de especialistas, las clases más bajas estaban cuidando a los hijos de las clases altas o trabajando, matándose a trabajar, ellos y ellas. Son entonces pareja sexual, son padres ejercientes, son amigos. Se puede ser amigo de o no, de una novia, de un novio, de una esposa, de un esposo, de un hijo, en contra de lo que dicen de los hijos no se es amigo, hombre. No entiende usted lo que es la amistad. La amistad no es el colegueo ni el cómplice. La amistad es una condición sobrevenida por elección de una persona con la que se encuentran unas afinidades y no hay nada ni nadie más exigente que un amigo, porque un amigo le obliga a uno a estar siempre, le vea o no, a la altura de uno mismo, a la mejor altura de uno mismo. Por eso hay quien es amigo de su padre o no, y quien es amigo de su madre o no, y tus hermanos pueden ser solo tus hermanos o alguno puede ser además tu amigo, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase, en fin. Bueno, repito, las mujeres y los hombres por primera vez alcanzan tal perfección que son pareja sexual, son y ejerciente, ya con una libertad sexual, sin tener que buscarlo fuera, son padre y madre, son amigos, son también compañeros de trabajo que pueden compartir lo intelectual y lo laboral o la vocación entre ellos. Todo eso consiguen ser hombres y mujeres, pues esa perfección se acaba y se rompe a partir de la segunda mitad del siglo XX y los hombres se cansan de haber alcanzado tal cosa y empiezan a enfrentar de nuevo a hombres y mujeres. Y en esas estamos. Muy importante en este sentido, y eso lo hacen en buena medida fascistas, comunistas y retrocatólicos, como el nacionalcatolicismo franquista. Así lo cuenta Carmen Martín Gaite en Los usos amorosos de la posguerra y cuenta esta opresión sexual y sentimental que sufrían y estas contradicciones en las que vivía la mujer. Pero también, y esto es otra teoría que yo tengo, la opresión no es solo nunca de uno de los dos, es siempre de los dos. Donde está oprimida la mujer, está oprimido el hombre, y donde está oprimido el hombre, está oprimido la mujer. Ejemplo, esas mujeres, hemos dicho ya que tenían en la posguerra de la guerra civil, tenían que buscar marido como fuera, y al mismo tiempo que seducían a un hombre no podían parecer prostitutas porque las hubieran marginado, incluso algo peor, instantáneamente. Bueno, pues es que el hombre también estaba oprimido, no podía
ejercer la ternura, no podía ejercer de padre porque lo estaban vigilando para acusarle de homosexual o acusarle de calzonazos, tenía que ejercer de violento, tenía que ejercer de abusón, no podía ser él. Bueno, los que tenemos ahora una edad, vimos a nuestros padres que jamás hubieran empujado un carrito y luego con sus nietos pues empujaban carritos, cambiaban pañales y hacían desayunos, cosa que hubiera sido impensable porque se sentían vigilados, se sentían también oprimidos. Luego, hombre y mujer han ido juntos en perfeccionarse, en encontrarse como personas y también en dejarse oprimir, porque a fin de cuentas no solo se oprime desde fuera, sino que uno en parte se deja oprimir. Galdós no conocía a las mujeres de oídas, sino por tratarlas mucho. Hemos hablado de las mujeres de su vida, esa vida que quiso vivir en sordina y de la que al final sabemos bastante. Hemos hablado de su madre, que fue bastante dominante y muy estricta, que le apartó de Sisita, esa medio prima novia cubana que tuvo, de la que no sabemos si hubo niño o no hubo niño. Hemos hablado menos de las hermanas de Galdós, que lo rodearon siempre y lo criaron como varias madres más, y que luego lo acompañaron a Madrid, sobre todo una de ellas, y le instalaron casa. Por eso de esa casa de familia en la que él vivía de solterón, se escapaba no pocas veces a sus vacaciones en Santander o a sus viajes o en sus correrías a los viajes de capellanes. Esos viajes de capellanes, muy cerca de lo que hoy es el Senado, aquí en Madrid, podrían ser el Tinder de su época. Y tenemos que decir que si hubiera Tinder, afirmamos aquí, sin temor a equivocarnos, que Galdós tendría cuenta premium, que no sé si hay tal cosa en esa aplicación. O sea, Galdós sí que se apuntaría a llevar esa vida. Con eso no estamos diciendo que usar esas aplicaciones esté bien, estamos ni mal, estamos diciendo que Galdós llevó una intensísima vida sexual y amorosa, por lo menos sexual, de joven y de mayor. De hecho, ya contamos en su día cómo Galdós conoce a una mujer que yo sostengo que le cambia en buena medida la vida, que es esta moza modelo. Debía de tener una figura envidiable porque hacía de modelo para las clases de Bellas Artes, para que la dibujaran. Era analfabeta. Galdós, contamos el otro día el encuentro con ella, le dice, pero no me conoces, y ella no. Pero no has leído ninguno de mis libros, y ella dice, no, ni los suyos ni los de nadie, porque no sé leer. Entonces esta mujer no se dejaba impresionar por esa figura pública, intelectual y artística de Galdós, ni poco ni mucho. Tendría ella unos 30 años cumplidos y nos dice de Lorenza Pedro Ortiz Armengol, en su magnífica vida de Galdós, que era una mujer extraña, no convencional, no quiso casarse con su protector, aunque éste alguna vez, hemos de suponer que sin convicción, se lo mencionara. Galdós hizo que aprendiera a leer y a escribir, lo que le honra, y es congruente con sus ideas sobre la educación del pueblo. Al señorito Santa Cruz, su personaje en Fortunata y Jacinta, le tenía sin cuidado el analfabetismo de su amante popular, Fortunata. Ni casarse ni reconocer a los hijos habidos eran las particulares ideas de Lorenza Cobián. Esta mujer extraña, según nos dicen fuentes fidedignas, acaba Ortiz Armengol. Bueno, pues esta vida popular que representa Lorenza nos lleva a la música de nuevo, ¿no, Ignacio? El otro gran género junto a la ópera de este último esquinazo del siglo XIX, que es la época de Fortunata y Jacinta, es el flamenco, que empieza a hacerse género artístico en los cafés cantantes de toda España, muy especialmente en Madrid y otras ciudades. Y entre las primeras grandes figuras del flamenco que conservamos grabadas ya en el siglo XX, destaca por supuesto otra mujer, la Niña de los Peines, muy famosa no solo como cantante, sino como amiga de artistas de la generación del 27, de Federico García Lorca, también de Falla, y que fue jurado en el famoso certamen de cante jondo de 1922 en Granada. Y si Tristana es una de las obras cumbres de Galdós, de la que vamos a hablar un poquito,
porque decía Ortiz Armengol que en Tristana Galdós traicionaba ese secretismo sobre sí mismo y se daba a conocer en su vida íntima. Pues esta Tristana tiene varias candidatas a ser su inspiración. Según Ricardo Gullón, el estudioso, el modelo de Tristana fue Emilia Pardo Bazán. Yo sostengo que es difícil que así sea, porque con Pardo Bazán, Galdós encontró esa amistad intelectual tan importante. Por ejemplo, le dio a conocer, contábamos el otro día, a los rusos traducidos al francés. Y fueron amantes, sí, pero no parece que inspire un personaje así. No parece que haya marcado a Galdós de esta manera. E incluso como inspiradora, no solo de Tristana, sino también de la misma Fortunata, podemos entender a esta Lorenza, a esta mujer que sale de lo popular, pero le da una lección de cómo ser mujer a Galdós. Y de nuevo lo podemos ilustrar con música, ¿no? Las mujeres no solo están cantando flamenco, sino muy principalmente también en las letras. Están en las letras, pues en fin, desde la antigüedad, desde el amor cortés, desde las jarchas, desde todo, hasta por supuesto el flamenco y el del siglo XX. Y Alberto Morales nos ha descubierto una grabación muy interesante de flamenco, sobre la que diremos más cosas, y que son unos tangos de Manuel Vallejo. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Anda, Vallejo, Vallejo. Y esta misma Catalina a la que se canta en estos tangos es la de la canción de Rosalía que triunfa estos días. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Y de la que no goza del mismo entusiasmo entre todos los aquí presentes, ni mucho menos. Efectivamente, y también provoca división de opiniones la última amante de Galdós que analizamos y que le sirve para hacer la ruptura definitiva con Lorenza Cobian. Con Lorenza, por cierto, había tenido un primer niño que murió. La muerte de los niños es un tema esencial en Galdós, los niños son un tema, también en Dickens. Y luego tuvo una hija con ella y esa hija que tuvo con Lorenza fue esencial en cuidar el legado de Galdós y se dice, se cree que Galdós la quiso muchísimo y hay muchas pruebas de ello. Bueno, pues la otra candidata a ser Tristana es la última amante de Galdós de la que vamos a hablar hoy. Se llamaba Concha Morel, y tenía un aspecto físico parecido a la que se describe en Tristana y también tenía aspiraciones de ser actriz, una mujer mucho más refinada, pero al mismo tiempo más ambiciosa, quizá no con esa autenticidad y radicalidad que por lo menos yo le veo a Lorenza. Yo creo que ahí hay un prejuicio en considerar por parte de los estudiosos a la Pardo Bazán o incluso a esta señora Concha Morel como la más influyente o como las más influyentes en Galdós. Y es creer que una mujer, no creo que lo hagan conscientemente, pero el creer que una mujer que es analfabeta no puede cambiar la vida de un hombre tan egregio. Y yo creo que precisamente puede ser precisamente la candidata perfecta, la que lo saque de su mundo de halagos, consideraciones y respeto y le devuelva a la realidad. Tristana nos lleva no ya a las mujeres en la vida de Galdós, sino a la obra de Galdós con nombre de mujer. Podríamos recorrer muchísimo en esta obra, pero hemos hecho un recorrido mínimo que nos llevaría de Doña Perfecta, esta mujer prototípica, durísima, que recuerda a la madre, luego a la historia de dos casadas, a Fortunata y Jacinta, en la que nos encontramos leyendo, luego a Tristana, de la que hablaremos un poquito, y culminaríamos ese recorrido en Electra, de la que deberemos hablar algún día. Con Electra, por fin Galdós alcanza el éxito en el teatro que tanto había ansiado y lo alcanza maduro. Y nosotros retransmitimos o grabamos esto desde la Casa de las Flores, justo detrás en Hilarión Eslava. Está la casa a la que multitudes desde la Gran Vía lo trajeron a Galdós cuando triunfa Electra en el teatro y provoca ese gran escándalo. Electra, dice él, es como la electricidad, imprevisible, que todo lo mueve, peligrosa al mismo tiempo y muy atractiva. Hablaremos de Electra, pero vemos cómo va cambiando ese concepto de mujer en la obra de Galdós. Pero hablaremos de Tristana, que para
María Zambrano, en un libro esencial que se llama La España de Galdós, es quizá la obra más perfecta poéticamente de Galdós. Ignacio, ¿se la ha leído? ¿Qué nos cuentas de Tristana? Pues Tristana, hablando de las mujeres y no de otras cosas, es una mujer de gran talento innato a la que toca la desgracia de que sus padres mueren y tienen que criarse con estas situaciones tan de otra época, que era como vivir con un tío, con un señor extraño que era amigo de los padres o familiar, como aquellas sobrinas de los curas, que siendo criadas son también a veces pues amantes, pero muy pequeñas y, en fin, tienen vidas complicadas. Tristana pues vive con este Don Lope, muy joven pierde la virginidad y, en fin, hasta cierto punto está tranquila, pero después se da cuenta de su situación terrible y ella piensa cómo puede llevar otra vida. Y hay un momento en el que se ve a la mujer de su época en su particular opresión, porque se plantea como ser una mujer libre en su tiempo, se plantea ser comedianta, pero dice, bueno, si soy comedianta soy también otra cosa que no querría ser, así que se la ve ahí en esa situación mala, de la que solo sale gracias al amor. Una historia de amor que está muy bien tratada en el libro, en la que no se sabe qué va a pasar y Galdós nos va llevando de un lado a otro muy bien, pero en la que aprovecha Galdós para hacer una distinción muy acertada y muy inteligente entre el amor del hombre y el amor de la mujer, porque él, este amante que ella encuentra, proyecta el amor siempre hacia afuera, quiere hacer cosas con Tristana, pero Tristana lo vive siempre hacia adentro, siempre elevándose más, pero siempre en su interior, hasta el punto de idealizar a su amado como una cosa al final religiosa. Y, en fin, da la cosa muchas vueltas, pero paradójicamente Tristana acaba encontrando una vocación religiosa, acaba fuera de ese amor y así es como Hay acaba. dos aspectos importantísimos en la historia de las mujeres, que es la religiosidad y la vida religiosa, con fe o sin ella, pero también lo de actriz. Quizá deberíamos haber comentado en la historia de las mujeres lo importante que ha sido el papel de las mujeres como actrices y empresarias de teatro, ¿no es así? Por supuesto, y que en esta época es un poco imposible, vemos como Tristana no puede serlo, no se lo puede plantear hasta cierto punto. Pero en el siglo XVII, siglo XVI era normal, como muestra Carmen Sanzayán y otros estudiosos, que había incluso señoras que manejaban corrales enteros ellas, como el Corral de la Pacheca en Madrid, uno de los primeros teatros de Madrid, y no digamos en la Edad Media, ¿no? Donde había mujeres que no solo eran artistas libres, sino que además iban a caballo por los poblaciones de Castilla. Eran empresarias de Eran teatro. empresarias. Pero bueno, no es el caso de Y Tristana. por cierto, y en el siglo XVIII que hemos comentado, con quizá hay quien sostiene que ahí está el origen del flamenco, la tirana y esas cantantes populares que eran Y la también tan Perichole influyentes. en Lima, en Perú, así es. Pero bueno, pues Tristana no puede. Y también conviene decir que Galdós, en este momento en el que los dos enamorados están muy alto y son los dos bastante intelectuales, ella está por encima, ella es más brillante, ella llega a una altura mayor, pero se pierde luego en sus interiores y acaba en la religión. Y de esto dice María Zambrano en La España de Galdós, dice que muy largo camino hubiese tenido que recorrer Tristana, mucho estudio al que aplicarse, paciencia consigo misma y con los recelos y las dudas de quienes la hubiesen rodeado, acompañándola o enseñándola, si en el pensamiento se hubiera disciplinado. Pero no. Todavía las mujeres no frecuentaban las aulas ni estaban llamadas a las profesiones intelectuales. No podían ser más que genios, o al menos geniales, y mejor esto último, y Tristana era genial. Este salve de Soledad de Bengoechea es otra de las piezas musicales compuestas por mujeres que vemos hoy y que nos enseña que gran parte de la vida y el arte de las mujeres del siglo XIX pues está en la iglesia. Esta música, Soledad de Bengoechea, pues vivió en el Madrid isabelino y en el de un poco más tarde y murió muy joven, pero fue una música respetada de su tiempo. Y pasamos a otro aspecto de Galdós, que comentamos casi todos los días, que es el Galdós historiador, que en realidad lo podemos llamar más propiamente cronista. Y de lo primero que da cuentas es de los niños. Hace un retablo de la infancia en Madrid. Jacinta, sobre todo, ansía ser madre y realizarse como madre. Lo demás no le interesa. Y da esta estampa de todos los
niños que ve ella en Madrid, ¿no? De lo que va viendo, como dice Antonio, Jacinta. Como una bandada que iba al colegio con sus pizarras al hombro y el lío de libros llenos de mugre, ya cuando le sale al paso algún precoz mendigo cubierto de andrajos, mostrando para excitar la compasión sus carnes sin abrigo y los pies descalzos, llenos de sabañones. Pues como viera a los alumnos de la escuela pía, con su uniforme galonado y sus guantes tan limpios y bien puestos que parecían caballeros chiquitos, se los comía con los ojos. Las niñas vestidas de rosa o celeste que juegan a la rueda en el prado y que parecen flores vivas que se han caído de los árboles, las pobrecitas que envuelven su cabeza en una toquilla agujereada, los que hacen sus primeros pinitos en la puerta de una tienda agarrándose a la pared, los que chupan el seno de sus madres mirando por el rabo del ojo a la persona que se acerca a curiosear, los pilletes que enredan en las calles o en el solar vacío, arrojándose piedras y rompiéndose la ropa para desesperación de las madres. Las nenas que en el carnaval se visten de chulas y se contonean con la mano clavada en la cintura. Las que piden para la Cruz de Mayo. Los talluditos que ya usan bastón y ganan premios en los colegios. Y los que en funciones de teatro por la tarde sueltan el grito en la escena más interesante, distrayendo a los actores y enfureciendo al público. Todos, en una palabra, le interesaban igualmente. Y a los niños se los dormía con algo que se dice ahí, ¿no? Les llama rorrós, que rorró es como la onomatopeya del arrullo, de lo que hacen las aves para arrullar, y es diciendo el rorró es como se dormía a los niños en España pues hasta el siglo XIX, imagino que también en el XX, pero es el arrullo tradicional español de las nanas. Este rorró es para el Niño Dios, como dice este villancico, que en realidad es un villancico del siglo XVII de Sebastián Durón, que llegó a ser maestro de capilla aquí en Madrid, y es un villancico que se conserva en México como otros tantos del siglo XVII que están en el Nuevo Mundo y que hacen este rorró de las nanas cantadas españolas. Y de los niños al El Carnaval de Madrid, que hoy es bastante insípido, digamos, pero que llegó a tener cierta personalidad desde antiguo y que está retratado en una de las películas de Edgar Neville de las que venimos hablando, que es Martes de Carnaval, y en el que se ve uno de esos bailes de máscaras en los que la gente se metía confundida en los patios de butacas de los teatros y con sus máscaras pues hacían todo tipo de maldades. y bondades. Sí, Y, pocas. y quizá el baile de máscaras más importante era el del Real, ¿no? Que era un acto social, como se dice aquí en el capítulo 6. Sí, el Real ahí está en este capítulo. Seguramente, bueno, Galdós fue abonado como los Santa Cruz al Real. Y se ve que el Real, como en los grandes teatros de la ópera y en los teatros en general, pues la música, el espectáculo a veces queda un poco de fondo porque lo que iba la gente era a mirarse, a los juegos de miradas, como en el balconeo, porque las butacas a veces son también como balcones cuando uno está en la platea y para arriba. Y la gente iba pues a ponerse guapo, a arreglarse. Y hay que decir que también esa beatería nuestra de apagar las luces y estar todo el rato concentrados en el espectáculo, que bendita sea por un lado, pues por otro lado, pues no, nunca fue así. Y bueno, creo que Mahler a finales del 19 fue uno de los que se les ocurrió apagar las luces y concentrar a la gente en la música. Pero esto pues vemos también en Galdós que no era así. Y tenemos música, ¿no? Y tenemos música del Real. Esta música se cantó en el Real, es música de La Favorita, una de las óperas que más triunfó en su tiempo, de Donizetti, y no la cantó cualquiera, ya llevamos con otra de nuestras cantantes españolas. Este papel lo cantó seguro Elena Sanz, una de las grandes cantantes españolas del siglo XIX, esta ya sí exactamente de la época de nuestra novela, de la segunda mitad, y que fue además amante de Alfonso XII. Y que en esta ópera, curiosamente, canta también en un papel relacionado con la familia real, porque es una ópera ambientada en la Edad Media castellana y hace creo que de Leonor de Guzmán, por lo que imaginemos la tensión del momento en el que esta favorita del rey canta también como de favorita del rey al propio rey que estaría escuchando. Peliculón. Eso es una telenovela que si no está hecha, ahí queda.
La hacemos idea. nosotros. La música nos lleva a los sentidos y la pregunta 2 que hacíamos a nuestros lectores era sobre qué sentido despierta Galdós en este capítulo 6. Y recordábamos a Zorín, que decía que en literatura a veces se olvidaban ciertos sentidos, como el olfato, y que él o la obra de Marcel Proust intentaban darles su sitio. Bueno, pues ese sentido, que bueno, unos lectores lo han adivinado y otros no, era el oído, no podía ser de otra forma, porque Galdós tenía un oído muy pronunciado, muy vivo, muy sagaz, y era muy buen músico y distinguía, lo decíamos, hasta las campanas, qué campana de la ciudad tocaba y qué toque daba. Bueno, pues son estos ruidos de los que habla el capítulo. Dice, habla de la batahola que arman los coches de correos o del reloj de la casa de correos. Ese reloj que también se llama de la gobernación o de la Puerta del Sol, y que don José Rodríguez Losada donó a la ciudad en 1866, reinando Isabel II. Y también son los ruidos de la vecindad de Madrid, y eso también tiene su música. Pimientos y tomates, no hay quien los quiera. Y rábanos, ¿quién compra? ¡La rabanera! Pues la rabanera, ¿qué era? Bueno, son vecinas de Zaragoza, pero los rábanos se venderían muy similarmente en Madrid, imagino. Son desde Gigantes y Cabezudos, de Tomás Bretón, creo, es una zarzuela de nuestra época. Pues estupendo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, en la que preguntábamos por ciertos oficios perdidos. Estos oficios han acertado algunos lectores, pero han faltado algunos, ¿no? Han faltado. Han sacado muchos de los oficios de los capítulos, pero se han olvidado casi todos los relacionados con los carros, los carramenteros y por supuesto los tipos de coches, el faetón, el Tilbury. También los de la cocina, como el jefe, que hace las veces de chef, digamos, y las pinchas que le acompañaban. Y, hombre, es verdad que algunos lectores nos han dado incluso algunas definiciones de cocina que Sí, de daba Gregorio Marañón, así no, Gregorio ha Marañón. sido Sí, muy sí, buenas sí. respuestas. Ha habido respuestas muy trabajadas. Y de las profesiones nos vamos a la pregunta 4, en que recuerda el capítulo 6 de Fortunata y Jacinta a la obra de Thorstein Veblen. Y este Veblen fue un norteamericano hipercrítico del capitalismo y que tiene no pocas concomitancias con Marx y también con un autor del que hablamos alguna vez y que es Werner Sombart. Sin embargo, no acaban de estar de acuerdo. ¿A qué recordaba el capítulo? Hombre, sobre todo al título de uno de sus ensayitos, y era el Conspicuous Consumption, que es el consumo conspicuo, y él habla de cómo a partir de un momento dado, el de leisure class, la clase ociosa, la clase privilegiada, se dedica a consumir, y ese consumo es una actividad más que de hecho hay que aprender, es decir, hay que aprender a disfrutar de sus productos, de esa comida, de ese vestido, de esa música, y hay que lucirla cuando alguien viene a visitarte y marcar así lo privilegiado que eres, o incluso los que tienen menos dinero viven a tu costa, pero también se ven, son consumidores de esto gracias a ti. Y había algunas discrepancias entre Marx y Sombart, ¿no, Ignacio? Sí, sobre todo entre Veblen y Sombart, porque tan efectivo fue esta noción de consumo conspicuo que por un lado es verdad en la Europa y en los Estados Unidos de principios del siglo XX, en las sociedades burguesas en general, y por otro lado porque sacian ese hambre de utilitarismo que se tiene aún hoy en día, por lo que todo tiene que ser útil, ¿no? Pues este lujo era útil, era para enseñarlo, era un lujo instrumental, era un consumo instrumental. Lo que hace Sombart es recordar que la esencia del lujo, y antes del triunfo de la burguesía sobre todo, en la Edad Moderna y para atrás, el lujo no es instrumental siempre, el lujo nace para el recreo de los sentidos y eso es el lujo aristocrático, el lujo antiguo, y después viene este sí lujo burgués más, que puede ser instrumental o no puede serlo, pero que suele serlo más. Sí, ahí habría varias cosas que decir, ¿no?
Marx tiene una visión distinta de la vida. Para él todo tiene sentido por un fin económico, incluso el habla y la familia. Por eso decíamos también que el feminismo de raíz marxista, pues es que Marx en su obra dice que la primera institución esclavista es la familia y el padre tiene esclavizados a la mujer y los hijos, ¿no? Pues él lo explica todo en sentido económico, ya digo, incluso el habla, pero junto a estas teorías, con las que desde luego aquí no estamos de acuerdo, pero Marx es increíble que diciendo estas cosas tenga conceptos tan interesantes. Uno de ellos es el de mercancía. Y mercancía es que él distingue que las cosas, lo que llamamos cosas, cuando se convierten en mercancía, detrás tienen valor. Por eso el mismo móvil hecho de plástico vale 800 euros o 200, porque detrás tienen prestigio, detrás tienen marca, detrás tienen diseño, llámase como se quiera. Bueno, esas mercancías prestigiosas son los que hacen este consumo. Este consumo que se caracteriza por ser efímero. Muy interesante aquí, que eso lo hemos discutido Ignacio y yo alguna vez, que a lo mejor tiene algo que decirnos, es el libro de Carmen Martín Gaite, Los usos amorosos del siglo XVIII en España. Ahí cuenta cómo estos nuevos ricos, porque a fin de cuentas en el XVIII lo que empieza a haber son nuevos ricos, ya la alta burguesía, la aristocracia venía de antes, pero estas clases medias, medias altas, esta nueva burguesía, son nuevos ricos a los que de repente reciben en su casa para lucir lo que tienen, no para un sarao entre amigos de vecinos, sino reciben prácticamente a extraños para lucir lo que tienen. Y aparece este consumo efímero donde frente a lo que había en la Edad Moderna, en el Renacimiento, el Barroco, que eran objetos muy preciados, donde la ropa era casi un objeto de arte, un vestido bien hecho, una capa bien hecha, un mueble que se pasaba de miembro de la familia a miembro de la familia, pues ahora se empapelan de forma efímera, que se quita para el año siguiente o a los 6 meses la pared, o las mujeres lucen los pies, que antes era imposible porque en el Renacimiento era lo más erótico, pues ahora enseñan los pies, pero hasta con 4 o 5 pares de zapatos distintos al día, forrados cada vez con una tela distinta. Y ese es el lujo antiguo que podríamos llamar arte o solera frente al lujo de lo efímero y del consumismo. No sé qué te parece, a Ignacio le parece que todavía detrás de ese lujo antiguo sí que habría mucho que respetar, ¿no? Sí, a mí me parece muy bien, me encantan los libros de Carmen Martín Gaite y deberían leerse más, pero algunas de las cosas que ella atribuye al siglo XVIII creo que pueden empezar a manifestarse un poquito antes. Poco a poco se van conociendo más cosas y apuntan así. Y en esto de los objetos, porque cuenta el capítulo de Galdós que Barbarita tiene la chifladura de las compras, pero también me gustaría recordar algo que hice a Zorín y por buscarle una parte buena a esto de los objetos, porque claro, este consumismo efímero pues no tiene mucho de bueno, pero sí que me gustaría recordar a Zorín cuando dice que las personas muy solitarias le otorgan personalidad a los objetos. Entonces, pues el ama de casa sencilla o antiguamente o el escritor que pasa mucho tiempo en casa, pues estos objetos le hacen verdadera compañía y les da un valor. Entonces ahí dejan de ser completamente efímeros y un objeto pequeño pues se vuelve todo. Y también un aspecto más negativo, pero clarificador, podemos recordar, como decía Ortega, que estos burgueses, a partir de un momento dado, se cansan de ser ricos. Y esto en ningún momento florece más que hoy, cuando vemos a tanta gente que ya no por afán de encontrar la espiritualidad, sino porque se han cansado, les da muchísimo complejo de ser ricos, de haber tenido tanto, y hacen el amago un poco cínico, un poco hipócrita de que renuncian a todo, pues, desde a la carne o hasta vestirse de un modo, de otro, o viajar, o sabe Dios qué, ¿no? Y de aquí nos vamos a la siguiente pregunta, que es ¿en qué recuerda el capítulo a Tocqueville? Estábamos con la burguesía y qué mejor que irse a la Cataluña del siglo XIX para verla campante y gloriosa. Esto es música de una compositora catalana de esta época y que da, la verdad, la mejor cara de este mundo de la burguesía catalana porque es muy estimable. Es Narcisa Freixas con su canción Hay l'Esperança y es una música, pues ya como esta burguesía catalana del XIX ya tendente al modernismo.
¿En qué se parece este capítulo entonces a Tocqueville? Tocqueville, Alexis de Tocqueville, escribe su libro La democracia en América, en el que quizá el que sería el pensador más inteligente y más lúcido del siglo XIX, en palabras de Ortega, y yo creo que lleva razón, hasta donde yo lo conozco, el siglo XIX, viaja a Norteamérica y allí descubre que el nuevo movimiento democrático es imparable. Y ve sus virtudes y ve sus defectos. Y dice Galdós en este capítulo, referido a Madrid y a España, que nuestra edad nos presenta una dichosa confusión de todas las clases. Se ha resuelto el problema gracias al temple democrático de los españoles y la escasa vehemencia de las preocupaciones nobiliarias. Y habla de enredaderas en que se han convertido los árboles genealógicos gracias a los matrimonios desiguales que hacen que las clases sociales se mezclen, hasta llegar a tener en sangre, como dice, un socialismo atenuado e inofensivo, como si fuera una vacuna que se nos ha inoculado para protegernos contra la lucha brutal de clases. Acabó no siendo verdad porque sí que en buena medida estalló, aunque siempre más tarde, decía Marx en una visita a España, que la revolución llegaría, pero más tarde. Bueno, pero este democratismo de la vida española, este admirar a las clases altas, a las clases populares, la encontramos desde la gitanilla de Cervantes hasta en esta empleomanía que dice Galdós y cómo la gente, las clases más altas están deseando tener una cesantía de la que ha hablado el jurista decimonónico aquí en el siglo XIX o luego en la función pública. Hoy en día las clases más altas quieren acceder a la función pública con la misma obsesión que las clases más populares en España. Dice que los tres elementos para llegar a esta igualación de clases, pensemos por cierto también en el Quijote, como Don Quijote le afea a Sancho que lo trate con tanta familiaridad, pero al final no puede evitar hablar con él como si fuera un amigo, aunque a veces le pegue un garrotazo y da mucha risa y al mismo tiempo mucha ternura. Qué amistad más bonita, tan desigual y tan bonita la de Don Quijote y la de Sancho. Bueno, pues esos tres elementos de lo que habla Galdós son la educación académica, que en España no ha sido demasiado brillante por un lado, ni demasiado baja nunca, no ha habido élites como en Gran Bretaña, por ejemplo. La pobreza que le llegaba a cualquiera, ¿no es verdad, Ignacio? Que cualquiera podía devenir en pobre a lo largo de la historia. Sí, claro. Además, teniendo la aristocracia la obligación de dilapidar hasta el último chavo que había en la faltriquera, pues claro, se arruinaban como deporte. Y de ahí también los hidalgos, que no llegaban a esas alturas, pero también el hidalgo pobre es característico, ¿no? Y sin embargo, tú has contado alguna vez cómo a los españoles nos conocían fuera por presumir de alta cuna, aunque no la tuviéramos, ¿no? Sí, a los españoles en Italia en el siglo XVII se les preguntaba normalmente, en España qui guarda le pecore, es decir, en España a las ovejas quién las lleva por ahí, si sois todos príncipes. Pero por otro lado, en el siglo de oro también ahí está la opinión de un portugués que llega a Madrid y dice, pero bueno, aquí todo el mundo se tutea, a mí que soy hidalgo no me hacen reverencia. Entonces están las dos cosas. También se denota ese temple democrático, como dice Galdós, y que creo que también que es muy madrileño, que es muy de una capital hecha de un poco de la nada, donde llega gente de fuera y nadie se conoce así muy bien, y hay como una llaneza muy especial y que convive con ese aristocratismo Y ya español. que hablamos de Madrid capital, Madrid la hace capital Felipe II y llegamos al tercer elemento que dice Galdós que iguala, que es la burocracia. La burocracia la descubre este rey papelista o papelero que es Felipe II eh, y que tenía una especie de formularios, ¿no? Para que la gente hablara con él. Sí, esos primeros formularios donde ya hay huequecitos impresos donde uno coloca el nombre y el resto ya está colocado, ya la administración ha puesto ahí la letra. ¿Qué mejor forma de igualar a la gente que no tener por qué acceder al rey, sino que a través de estos papeles se podía acceder con unas fórmulas al rey y el rey contestaba, ¿no? Por cierto, que de ahí viene a Felipe II, y esto le gusta mucho a nuestro jurista decimonónico, Alberto Alonso Colinas, le encantaba al rey usar una cinta de balduque, que era una cinta roja con la que envolvía sus legados. Bueno, pues estas cintas
que sigue usando, por lo visto, el Ministerio de Exteriores, fueron los que dieron el nombre al exceso de burocracia. Los ingleses, como no, se lo tomaron por las malas y el exceso de burocracia en inglés se llama red tape. Pero ahí queda Felipe II en la historia, ¿no? Sí, y sobre cómo iguala la burocracia, no hay más que ver que Felipe II en su corte, que como sí dice Antonio, es distinta a la corte española de las demás. Bueno, en la de Felipe II, pues Felipe II trata de que haya más secretarios que aristócratas, es decir, más gente formada en universidades, más gente mediana que aristócratas, aunque esto luego pues se acaba. Y este afán del español por no ser... Somos en cierta medida clasistas, pero sobre todo de sentirnos, necesidad de sentirnos nosotros de alguna manera importantes, pero nunca racistas. Nunca, nunca, nunca el español ha sido racista. Y este afán de mezclarse lo explica muy bien Julián Marías en su España Inteligible, cuando habla de que esos 8 siglos de convivencia durante la Reconquista con el otro, y no hay más otro que el musulmán, de esas moras de las que nos acabamos enamorando, como cantamos nosotros en el teatro, ¿no? Una mora me enamora por ser mora de nación. Bueno, pues eso es lo que nos lleva al descubrir el Nuevo Mundo, pensar en el indio como persona y verlo como persona. Así se hace en el Concilio de Trento, lo hace la propia Isabel I, Isabel la Católica, en su testamento. Y creo que se conecta con, esto se transmite hasta Galdós, el capítulo, y bueno, quizá pues Tocqueville si hubiera conocido a España, pero en fin, es una época, el 19, en que a España se la deja preterida, pues quizá hubiera visto otra forma de ese democratismo más allá de ese Estados Unidos, donde Tocqueville ya lúcidamente avistaba peligros, ese afán de seguridad excesivo, ese materialismo, esa consideración de que el pobre era despreciable porque todo se basaba en el dinero. Aporofobia lo llamó en la filósofa Adela Cortina. Bueno, pues estos riesgos quizá con otra forma de democratismo se hubieran visto. Llegamos al final del capítulo, pero no queremos hacerlo sin la intervención del gacetillero de la historia, de Alberto Morales, que nos va a contar cómo ve esta época justo, sobre todo Julián Marías, a través de España Inteligible, y el origen del concepto marasmo, de enervar. Enervar, antes de que la Real Academia se la tomara por lo que no es, pues la Real Academia lo que hace es dar fe. Entonces no inventa conceptos, ni autoriza, ni desautoriza. Entonces resulta que enervar, antes de que nos confundiéramos, significa dejar sin fuerzas, dejar sin ganas, ¿no? Tu actitud me enerva, me deja sin ganas. Si se la confundió con encrespar, con irritar. Bueno, pues el marasmo, que era lo que luego a la generación del 98 la mataba, eso de que a los españoles les dejara de importar todo, tiene su origen aquí, en torno a 1870. Y nos lo cuenta nuestro gacetillero de la historia. La invasión napoleónica de 1808 es la fecha del comienzo del hundimiento del antiguo régimen. A partir de entonces va a predominar en la vida pública española lo negativo, lo polémico, la diferencia, la desunión. Va a empezar la vida como partidismo. Además, aparece un nuevo tipo de hombre, el político, y todo lo que no sea política queda relegado a un segundo plano. ¿Y cómo reaccionó el español a este cambio? Ante esta hostilidad, el español acepta a cualquier precio convivir en concordia. Esto le lleva a satisfacerse con la mediocridad. El español siente que no es dueño de sí mismo, siente que los actos colectivos le sobrepasan, se siente manipulado por una nación sin proyecto histórico. Como puede pasar cualquier cosa y no se puede controlar nada, el español se paraliza, dimite. Para no caer en este espasmo, se abraza al marasmo. Un balneario moral donde todo vale y nada cuenta, una moral enervada. Un ejemplo de esta actitud es la indiferencia con la que se vive la desmembración de los países hispanoamericanos. También nos cuenta Domínguez Ortiz que uno de estos arbitrios fue vender en 1868 las minas de Río Tinto por un valor muy inferior al que tenía. Dice Julián Marías que desde 1833 en España se ha luchado entre los que quieren superar el impacto de este sentimiento y los que están dispuestos a perpetuarlo. Algunos parecen empeñados en perpetuar la politización de todo, y eso es lo que queríamos señalar hablando del feminismo. Por un lado se quiere desproblematizar, y es problema ser hombre, es problema ser mujer, pero problema es bueno porque la vida es problema en el sentido de enigma, de empresa, que uno libremente afronta en la vida, y es precisamente
lo que te toca, es descubrir quién eres, encontrar quién eres, qué hombre eres, qué mujer eres, pues es un problema. Se quiere desproblematizar ese problema íntimo, politizándolo y convirtiéndolo en político. Pues quizá eso sea un error, ¿no? Y la gente está tan harta que acaba aceptando teorías políticas mediocres y esa politización de lo íntimo, que es una de las características del totalitarismo. Bueno, pues en Libertad hemos hecho este podcast, no sabemos cómo se recibirá. Si acabamos en la cárcel, pues intentaremos que nos den una grabadora allí y pasarlo de Strangis. No sé si nos lo permitirán. Bueno, y damos unos avisos como en las misas para terminar. Tenemos que anunciar la jerarquía de los capítulos anteriores, cómo quedó y quién gana el libro de la edición de Castro de Fortunata y Jacinta, por fin. En estos capítulos 4 y 5, el podio lo tienen Miriam, Villalba y Álvaro. Esos son los de la semana pasada. Desde Y los capítulos 4 y 5. efectivamente, y ahora anunciamos el ganador. El ganador de toda esta primera etapa, incluidos los capítulos 4 y 5 y los anteriores, y el que se lleva el libro, es Villalba. Loas y andadas a Villalba. Y recordad que quien gane en las preguntas que hemos anunciado, que hemos desvelado en el podcast de hoy, será quien se lleve el disco de Mariby Blasco y Javier Somoza con nuestra sintonía. Y os recordamos que el 20 de marzo comparamos con La Regenta, por si queréis leer un trocito o entero. ¿Quién nos preguntaba por leer? Inmaculada. Nos preguntaba por leer en inglés, si había que leer en inglés David Copperfield. Bueno, lo único que es muy, muy difícil, si se puede, genial. Si no, bueno, pues alguna traducción, no conocemos ninguna, prometemos mirar alguna. Y si no, pues se puede leer una obra, digamos, menos fantásticamente literaria como Oliver Twist, unos pocos capítulos traducidos. Bueno, juntaremos los capítulos 7 y 8 porque vamos un poco atrasados, perdón, y también por avanzar, y porque no son muy largos, para la próxima semana. Este podcast lo ha elaborado la Asociación para la Libertad y las Artes Príncipe Baltasar Carlos, y han estado Ignacio Rodolfo Hacen, Alberto Morales, Pablo Pose, sobre todo haciéndonos de ingeniero de sonido, hablará más la próxima semana. Ha estado nuestro jurista decimonónico, Alberto Alonso Colinas, y yo soy Antonio Castillo Algarra. Mis descuidados ojos vieron tu cara.